Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Gálatas está ahí despuesito de los Corintios, segunda a los Corintios. Dice así la palabra del Señor, un versículo muy conocido. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segar es un sinónimo de cosechar, de recoger, cosechar, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, esto es importante, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y ahí viene una condición, si no desmayamos. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos el comportamiento del mundo, de las personas que no conocen de Cristo, a eso me refiero por mundo, el comportamiento de las personas que no conocen de Cristo, tienden mucho a vivir para allá, como que el enfoque fuera ahorita, el momento que se está viviendo. Y ese enfoque, esa filosofía de vida, nosotros la vemos reflejada en diferentes detalles, que incluso, hermanos, a nosotros nos rodean y nosotros pues convivimos con esos detalles. Por ejemplo, hermanos, esta filosofía del para allá la vemos como por ejemplo en nuestra impaciencia para comer. Hace unos años, unas décadas, surgió este concepto de la comida rápida, porque todo es para allá. El invento del microondas, hermanos, ahorra tiempo, es decir, es para allá. Cada vez vemos vehículos más rápidos. ¿Por qué? Porque nos interesa estar ya en el lugar donde queremos ir. Con el tiempo se dejó de lado el ir al banco, porque se hacía fila, entonces más rápido ir a un cajero, que el cajero es para allá el dinero, ¿verdad? Hace unos años, hermanos, se hablaba de un par de megas de internet, pero recientemente, hermanos, han andado cambiando cables por fibra óptica, le dicen, ¿verdad? Porque queremos internet más rápido. Y así, hermano, muchas cosas que nos rodean van enfocadas a este principio. Todo para allá. El ahora es lo que nos interesa. Ahora. Y fíjese que esta forma de ver la vida, esta forma de concebir la vida, se ve permeada muchas veces por unos antivalores. Antivalores son opuestos a los valores, y estamos hablando de valores espirituales
y de antivalores también espirituales. Por ejemplo, los antivalores que rigen este pensamiento, hermanos, aquí podemos ver un poco de egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es una doctrina filosófica que afirma que las personas deben obrar para su propio bien. Y una persona, hermanos, que es egoísta es aquella que para alcanzar un puesto en el trabajo, por ejemplo, no le importa denigrar a las personas, a los compañeros de trabajo, poner en mal, poner el dedo al compañero, porque como sabe que es la vía más rápida para llegar a la cima, por eso actúan de esa manera. Es un antivalor. Hay otros antivalores, por ejemplo, el hedonismo. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias. Quiero placer para este momento. No, yo no quiero pasar el proceso, yo no quiero pasar por dificultades, yo no quiero esperar, no quiero ser paciente, lo quiero ya. El disfrute, el placer, el deleite es un antivalor. Hermanos amados, este es el pensamiento del mundo. Pero el pensamiento del cristiano es diferente. Debe de ser diferente. Porque el cristiano no debe de regirse. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos de regirnos por el pensamiento para el ahora, sino que como lo vemos aquí, hermanos, en la palabra de Dios, aquí en este capítulo 6, nos está hablando de algo, hermanos, y lo hace en términos agrícolas. Y dice aquí la palabra, hermanos, en este versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando de la siembra, que usted sabe que toda siembra necesita un tiempo para que pueda verse el fruto de esa siembra. Y eso es, hermanos, lo que Dios desea para nuestra vida. Es decir, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no debemos vivir solamente para el ahora, sino pensar a futuro. Ver, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, que usted y yo, aunque estamos en esta tierra, en este mundo, en este plano terrenal, no somos de esta tierra. Vamos a la patria celestial. Somos de allá. El que no tiene esa visión, el que no tiene ese enfoque del futuro, de la eternidad, hermano, él vive para sí mismo, para sus placeres, para sus deleites. Pero el Hijo de Dios no vive para sus deleites, vive para agradar al Señor Jesucristo. Debemos de saber, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones, tienen consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Y eso es algo que debemos nosotros estar conscientes. Debemos de saber, como hijos de Dios, que todo lo que nosotros hacemos en el presente, todo lo que nosotros hacemos, va a tener un efecto en nuestro futuro. Y este efecto va a traer ya sea bendición o lo contrario, maldición para nuestra vida. Así que, hermanos, basado en esta pequeña introducción, yo quiero tocar algunos puntos que vamos a ir nosotros dilucidando, analizando, sacando de esta lectura bíblica. Y en primer lugar vamos a decir que existe una ley de la siembra y la cosecha. Ese es el primer punto. Existe una ley. Una ley es algo que no se puede cambiar, es algo que está escrito y que no va a depender de mí. No, yo no quiero que esa ley exista, yo no quiero que las consecuencias de esa ley me alcancen. Es una ley.
Como la ley de la gravedad, por ejemplo. Nadie se levanta en la mañana diciendo: este día yo voy a flotar en el aire porque se me da la gana. Nadie, porque es una ley. Pues existe una ley de la siembra y la cosecha. Vea lo que dice el versículo 7. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que Dios está diciendo: miren, hermanos, no sean ingenuos. No piense que usted va a violar esta lógica, que es lo que va a decir adelante. No lo piense. Usted no puede saltarse este principio y pensar que va a obtener otro resultado. No se engañe, dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Delante de Dios estamos desnudos. Él nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Él lo conoce, por eso Él no puede ser burlado. Pero ¿y qué más dice ahí este versículo 7? Pues todo lo que el hombre sembrare, diga conmigo, todo. Todo es todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué interesante esto. En el mundo hay filosofías, fíjese, que se basan en esta ley, porque es una ley universal, la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, en las religiones allá orientales, ellos han visto, hermanos, estas personas han visto que como una reacción ante todo lo que se hace, una reacción. Y ellos tienen un término, y es el término karma. ¿Quiénes han oído eso? El karma lo alcanzó, dicen. El karma es un término, hermanos, muy apegado al budismo. Por ejemplo, religiones allá orientales como el budismo, como el jainismo, como el hinduismo. Y ese es el karma, ¿no? Es decir, lo que tú haces te lo van a hacer a ti. Lo que tú provoques te lo van a provocar a ti. Y en las redes sociales usted puede ver que ya le llegó el karma, dicen. Porque alguien hizo una maldad, ¿verdad? Y de repente corriendo se cayó, hermano, y el karma le llegó. Pero es por eso, porque han visto este principio universal. Este es un principio, es una ley universal, que todo lo que hacemos se nos devuelve. Ya en un ámbito más científico le cambian el nombre y dicen ellos que esta es una ley de acción y reacción. Pero es lo mismo, es el mismo principio. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios lo pone, Dios lo ilustra con términos agrícolas. Precioso el Señor, ¿verdad? Que Él no utiliza, hermanos, términos astrofísicos y elevadísimos, sino cosas que nosotros podemos relacionarnos y podemos entender. Términos agrícolas para, hermano, enseñarnos una gran verdad espiritual. Y esa gran verdad, hermanos, espiritual es que usted y yo podemos sembrar. Podemos sembrar. Y fíjense que podemos sembrar, hermanos, de manera consciente o de manera inconsciente. Sí, aunque usted no lo sepa, usted está sembrando. Hace años, hermano, nosotros nos movimos como familia, nos fuimos a vivir allá por un lugar que se llama San José Guayabal. Muy bonito el lugar, hermano. Le estoy hablando hace, ¿qué? 20 años quizás. Allá mis padres construyeron una casa que con el tiempo nosotros nos venimos a San Salvador y esa casa quedó allá. Y recuerdo que el pastor José de la Paz habló con mis padres y le dijo: miren, esa casa está bonita y yo quiero alquilársela, dijo. ¿Y para qué, pastor? Porque íbamos a ir a hacer retiros con los pastores y se llevó los pastores algunas veces a hacer retiros a ese lugar, hermano. Era zona campo allá.
Bueno, hermanos, pero la situación es que ahí, usted sabe, uno come sandía, uno come de todo, hermano, y la semilla, ¿qué es lo más fácil que uno hace? La tira, ¿verdad? Hermano, yo venía de San Salvador y no sabía de eso, hermano, pero comiendo sandía una vez me di cuenta que sembré sandía sin pensarlo, sin yo querer, hermano. Y tiré las semillas ahí, ¿verdad? Detrás de la casa, hermano. Cuando vine a ver había un montón de matas, hermano, cosas ahí, ¿verdad? Guías de sandía. Ni sabía que se daban en guías, hermano. Según yo eran árboles, ¿ve?, de sandía. Interesante. Pero vine a ver, hermano, y yo había sembrado de manera inconsciente. Y fíjense, hermano, que nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque todo lo que hacemos, sea consciente o sea inconscientemente, son semillas las que usted está sembrando. Semillas. Y esto que nosotros sembramos tendrá consecuencias. Consecuencias en diferentes ámbitos. Consecuencias en la familia. ¿Cuántas personas, cuántos hijos no viven resentidos por los tratos que sus papás les han dado? Porque sembraron, hermano, maltrato, porque sembraron humillación, porque sembraron palabras negativas. Pero resulta, hermano, que están cosechando pues el ser reacios con sus papás. Por eso, hermanos, porque todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. En la vida espiritual es lo mismo. No solamente, hermanos, en la familia, en el trabajo también, pero también en lo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Y esto es así, hermano. Hasta los pasos que usted da para servirle al Señor, Él no se queda con nada. Todo lo que usted y yo hacemos para Dios, todo, hermano, Él lo conoce, Él lo sabe y Él lo ve. Por eso usted y yo sembramos el espiritual. Sembramos para el espíritu. Entonces, hermano, aquí en este versículo 7 lo que nosotros vemos es una ley. Y esa ley dice: no pueden escapar de esta realidad. Todo lo que usted diga, todo lo que usted haga, va a tener consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. Y el segundo punto es que nuestra cosecha, oiga esto por favor, nuestra cosecha dependerá de la clase de semilla que sembremos. Lo voy a volver a decir: nuestra cosecha dependerá de la clase de semilla que nosotros sembremos. Vea lo que dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ese es un tipo de siembra, pero vea lo que dice: mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Miren, usted no puede esperar un buen fruto en su vida. Usted no puede esperar frutos buenos si la semilla que usted ha sembrado es una semilla mala. Usted no puede esperar un árbol de mango si lo que usted ha sembrado es yuca. Usted no puede esperar un fruto para el cual usted no ha sembrado. Es lo que Dios está diciendo. Y fíjense que aquí el Espíritu Santo, que es el que inspira al apóstol Pablo para escribir a los Gálatas, nos deja ver, hermanos, que existen semillas malas y existen semillas buenas. Y lo que nosotros sembramos, de acuerdo a eso, vamos a cosechar. Usted conoce, por ejemplo, hombres que han sembrado, o que en la Biblia sembraron semillas malas y que cosecharon de acuerdo a eso. Hay un hombre que yo admiro, hermano,
Y estoy en contra de los predicadores que cuando los siervos de Dios en la Biblia cometieron errores, hermanos, son bien abusivos y hablan mal de los siervos de Dios que aparecen en la palabra de Dios. Y era un desgraciado, no podemos hablar así. Pero lo que es y la Biblia lo declara. ¿Quién era ese hombre? David. David, hermano, cometió un grave, pero grave pecado delante de Dios. Mire, hermano, no era poco lo que Dios había hecho con ese hombre. ¿Sabe qué estaba haciendo David cuando Dios lo llamó? Estaba cuidando los rebaños de su papá, cuidando el ganado, pues, allá en el potrero. Allá estaba cuando, hermano, el profeta Samuel llega a ungir al nuevo rey a la casa de Isaí, su padre. Y bueno, usted conoce la historia. No era el hermano mayor. Samuel se pierde un par de veces. Este es, Señor, no es ese. Y le dice el Señor: yo no veo la apariencia, yo veo el corazón de estos hombres. Bueno, mira Isaí, ya cuando habían pasado, ¿verdad?, los hijos. ¿No tenés otro hijo? Como no, le dijo, pero allá lo tengo, cuidando. Algunos dicen, algunos comentaristas dicen que a David lo tenían allá como escondido, porque parece curioso que no lo llaman. Dicen algunos que probablemente David fue producto, hermanos, de alguna relación no legal de su papá. No lo sabemos, la Biblia no lo declara. Pero David dice en cierta ocasión, dice: en pecado me concibió mi madre. No lo sabemos y no quiero asegurar, no quiero meterme en este problema. Pero lo cierto es que lo mandan a llamar, hermano, y es ungido como rey. Y usted sabe toda la historia, hermano. Va al servicio de Saúl. Saúl se llena de celos, pero Dios lo guarda, Dios lo protege. En cierta ocasión, cuando ya, hermanos, se encontraban ya en un valle, que Saúl se lo iba a acabar, hermano, en un valle, casi se encuentran. Le avisan a Saúl: Saúl, allá en Israel los filisteos han atacado, regresa. Y se va Saúl y Dios lo libra a David por un pelito, como decimos nosotros. Bueno, ¿qué no hizo Dios con él? Hasta darle el trono. Pero dice que un día, hermano, cuando es el tiempo que los reyes van a la guerra, él se había quedado a descansar. Y él se levanta, hermano, y ve a una mujer que era hermosa, pero era ajena. Y usted sabe la historia. Esta mujer se llamaba Betsabé, y la manda a llamar, hermano. Bueno, usted sabe, se mete con ella, y por si fuera poco, hace todo un plan para que el marido de esta mujer pueda morir. Urías, Eteo, que Urías era un hombre excepcional, no era israelita como tal, él era Eteo. Algunas Biblias lo traducen hitita. Pero no le importó a David, hermano, que fuera un hombre leal, aunque no hebreo, pero era un hombre leal. No le importó, lo manda a matar. Bueno, hermano, Dios, ese Dios que todo lo conoce, ese Dios que todo lo ve, lo confrontó y le mandó a un profeta llamado Natán. Y Natán le da la historia, usted sabe, ¿verdad? Mira, le dice: había un hombre que solo tenía una ovejita y otro que tenía muchas, pero este ingrato que tenía muchas recibió visita y no le importó, fue a matar la ovejita la única ovejita que tenía aquel hombre, y se la comió. ¿Qué merece ese tal?, le dijo Natán. Le dijo David. Y dice que se llenó de enojo David. Ese merece la muerte, y que pague 4 veces más lo que ha hecho. Terrible, hermano, se enojó. Mira, David, le dijo: menos mal que te indignás, porque ese hombre que ha fallado, ese hombre que ha pecado, sos vos, David. Dios mío, ¿qué cometió ahí David? ¿Qué hizo David? Sembró, como dice aquí la palabra, para la carne. Sembró para la carne. Cometió pecado. Sus acciones, lo que él hizo en ese momento,
No estaba consciente David en ese momento, hermanos, de que él iba a cosechar corrupción, que él iba a cosechar duramente. Que Dios nos ayude a los que están a punto de tomar una decisión que está incorrecta, una decisión que saben que no es para bendición, porque hay decisiones que no son para bendición. Que Dios nos ayude para tener sabiduría. ¿Sabe qué sucedió con este hombre, hermano? Mire, el hijo de Betsabé, el primero que estaba esperando, ¿sabe qué pasó? Murió. Después de eso, hermano, uno de los hijos de David, Amnón, violó a la hermana, a su misma hermana, hija de David, a su media hermana la violó. Violación, muerte. Después de eso, hermano, el otro hijo que se llamaba Absalón, ¿sabe qué hizo con el violador, con Amnón? Lo mató. Mire, hermano, muertes. Después de eso, hermano, resulta de que este mismo Absalón se levanta en armas contra su papá, le quiso dar golpe de estado. Y el ejército, bueno, Joab, del ejército de David, hermano, también lo mató. Bueno, fue terrible la muerte de ese hombre. Es terrible la muerte de Absalón. Queda colgado, hermanos, y ahí lo agarran a atravesarlo. Y por último, hermanos, Adonías, la cuarta muerte, hermano, Salomón lo manda a matar porque le pide a Salomón que le dé como mujer a la última muchacha que cuidaba de David antes de morir. Pero lo mata entonces Salomón, lo manda a matar, mejor dicho, Salomón. 4 muertes. ¿Cuántas dijo David cuántas veces debía de pagar este que se comió la ovejita? 4 tantos, dijo. ¿Sabe cuántos hijos murieron en la familia de él? 4 hijos. Lo que él dijo, lo que él declaró, lo que él dijo con su boca, se le cumplió a él. ¿Qué quiere decir esto? Cosechó lo que había sembrado. Por eso le digo, hermano, hay semillas malas que nosotros podemos sembrar a veces. Y queremos de ser cuidadosos, porque las consecuencias van a ser con creces. Decimos amén, hermanos. Mire, ¿qué semillas podemos sembrar? Indiferencia, desamor en la familia, que el que es indiferente con los hijos. ¿Qué más podemos sembrar? Palabras hirientes. ¿Cuántas veces sembramos palabras hirientes nosotros? Pero allá al tiempo, hermanos, cuando las cosechamos, decimos: ¿y por qué? ¿Y por qué este fulano actúa así conmigo? Porque es lo que has sembrado. Porque es lo que sembraste en tus hijos. Porque es lo que sembraste en tu esposo. Porque es lo que sembraste en tu esposa. Cuidado con lo que sembramos. ¿Sabe hasta lo que podemos sembrar, hermanos, a veces? Y que es un peligro. Es la falta de tiempo con los seres queridos. Podemos sembrar eso también. Mire, yo me acuerdo de una historia que contaba el pastor José de la Paz. Y decía él de que un muchacho, hermanos, en cierta ocasión le dijo: mira, papá, préstame $5, le dijo. Dame $5. ¿Y por qué querés $5, hijo? Dice que le decía: porque yo sé que a vos la hora te la pagan a $5 en el trabajo. Yo te quiero pagar esos $5 porque quiero que me dediques un poco de tiempo. Y es que el padre reflexionó, ¿verdad? Porque nunca tenía tiempo para el hijo. Nunca tenía tiempo para él. Cuidado, hermano, no vaya a ser. Y no quiero juzgar. Pero a veces uno ve hermanos ancianitos descuidados en la calle. No sé si ustedes los han visto, hermano, que andan solitos ahí, hermanos, y a veces hasta pidiendo. Y uno debe ser cuidadoso, no debe de juzgar, hermano, sin saber. Pero uno no puede evitar pensar: ¿no será? Uno dice, no sé si a usted le ha pasado, ¿no será que estas personas sembraron algo así en su vida? Y que hoy están cosechando lo mismo. ¿No será eso? Puede ser que me equivoque, puede ser que nos equivoquemos. Pero por eso debemos de ser cuidadosos, hermano, con lo que sembramos. ¿Qué debemos de sembrar, hermano? ¿Qué semillas podemos sembrar? Amor. Sembremos amor, hermanos. Amor en la familia.
Amor entre los hermanos. A veces entre los mismos hermanos de la iglesia no nos podemos ver, ¿verdad? Sí. Andamos en pleitos y que mire fulano, regáñelo. Así le pasa a uno cuando tiene algo de liderazgo, ¿verdad? Hermano, mire fulano, tal y tal cosa. No, hermano, dice la Biblia que el amor, todo lo perdona, todo lo soporta. Esto, hermanos, es de ponerle atención. ¿Qué más podemos sembrar? Paciencia. Esta palabra nos cuesta, ¿verdad? Sembremos paciencia. ¿Y sabe qué? Un día usted va a cosechar paciencia. ¿Qué más podemos sembrar, hermano? Sembremos integridad. Sembremos integridad. ¿Sabe? En la Biblia hay una historia de un hombre que cosechó integridad. ¿Cuántos han leído alguna vez del profeta Ezequías, del rey Ezequías? Ezequías fue un buen rey, hermano, en la Biblia. Y fíjense que un día llega el profeta Isaías donde Ezequías: mira, Ezequías, aquí vengo de parte de Jehová a darte un mensaje. Ay, ¿qué dice el Señor? Le dijo: vengo a decirte que arregles tu casa. Deja todo en orden, pues habla con tus hijos, arregla todo lo que tengas que arreglar, porque vas a morir. ¿Se acuerda usted de esa historia? Y dice la palabra, hermanos, que Ezequías extrañado porque había sido un buen rey, obediente al Señor. Y se da la vuelta, porque los profetas de Jehová tenían un temple, ¿verdad? Después de darle el mensaje, nada de cafecito con pan, me voy. Y se dio la vuelta el profeta, hermano. Y dice que iba a medio patio el profeta Isaías. Pero a todo esto, hermano, Ezequías ya se había dado vuelta en su cama hacia la pared. ¿Se imagina esa actitud de contrición, de humillación delante de Dios? Y, hermanos, empieza a orar y le dice: Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti en integridad. Acuérdate, Señor, cómo me he comportado delante de ti, cómo he tratado de ser recto. Acuérdate de mis acciones. Y a medio patio iba Isaías cuando viene la palabra de Jehová otra vez. Y le dice: regrésate. Y regresa Isaías y le dice: mira, por cuanto te humillaste, por cuanto has andado en rectitud, en integridad delante del Señor, Él te da 15 años más de vida. Dios le perdonó la vida. Dios le alargó su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque había sembrado. ¿Y que había sembrado? Integridad, obediencia. Las podía para con Dios. Qué lindo, qué bueno. Déselo para Él, hermano, más fuerte. Oh, qué lindo, hermano. Es decir, Ezequías es un ejemplo de alguien que sembró una buena semilla. Como dice aquí la palabra: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembremos para el Espíritu. Sembremos buenas semillas. Nosotros, hermanos, podemos sembrar. Sembremos esfuerzo. Esfuerzo. A veces cuesta, hermanos, congregarse. A veces cuesta leer la Biblia. A veces cuesta orar. A veces cuesta obedecer. Pero hay que esforzarse. A Dios le agrada, hermanos, eso. Y lo que sembramos lo vamos a cosechar. Sembremos. ¿Qué podemos sembrar? Tiempo. Sembremos tiempo para servirle a Dios, que es el mejor banco en el que podemos invertir. Sembremos, hermano, de nuestro tiempo. Sembremos servicio. Y aquí hay algo, hermanos, que muchos lo discuten, pero es un principio bíblico. Siembre también lo financiero para la obra de Dios. Decía nuestro pastor José de la Paz: yo nunca he andado predicando del diezmo ni de la ofrenda. Y es cierto. No es una costumbre de nosotros los hermanos de aquí de Altar de Dios, pero es bíblico. Y cuando usted, hermano, lo pone en práctica, lo que lo hemos puesto en práctica, sabemos, hermano, que es algo que Dios respalda y que es algo que a Dios le agrada. Entonces, hermano, vamos a recibir bendición. Tercer punto, y ya vamos terminando. Tercer punto:
La calidad y cantidad de nuestra cosecha, ojo, ya no estamos hablando de qué tipo de fruto o que, si es bueno o malo, sino de la calidad y cantidad de nuestra cosecha, depende de cuánto sembremos. Ahora estamos hablando de cantidad. Vea lo que dice aquí, hermanos. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. Dice así, mire. Recuerden que estamos hablando de la siembra y la cosecha. Pero esto digo, dice la palabra: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará, o también generosamente segará. Aquí estamos hablando de cantidad. Ok, hermano, ya comprendí el primer punto, que hay una ley de siembra y cosecha. Ya entendí el segundo punto, de que el fruto que obtengamos va a depender de la siembra. Pero ahora vemos el tercer punto. El tercer punto es la cantidad de lo que voy a cosechar. Mire, si usted siembra, hermano, una semillita de maíz, usted va a cosechar, hermano, una matita, ¿verdad? Unas 2 matitas, lo más quizá. Pero si usted siembra abundantemente, como dice aquí la palabra, la cosecha, hermano, no va a ser una matita. La cosecha va a ser una toleada que usted va a hacer en su casa y que nos va a invitar a nosotros también. Eso es así, hermano. Lo que nosotros sembramos, la cantidad que nosotros sembramos, hermano, va a verse reflejada en la cosecha, la cantidad de la cosecha. Y aquel hermano que siembra mucho, no solamente va a recibir bendiciones para él. ¿Sabe por qué Dios nos bendice, hermano? ¿Por qué Dios bendice a veces? Para que nosotros bendigamos a otros también. Sí, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a las personas que podamos ayudarle. Mire, siempre me acuerdo de un consejo del pastor José de la Paz. Qué hombre tan sabio, ¿verdad? Fíjese que él decía: mire, trate de andar unas moneditas, decía él, en su carro, ahí en el vehículo. Porque a veces en las paradas, hermano, en los stops o en las luces, ¿cómo se llaman? Los semáforos. Ahí se acerca un viejito: déjeme un poquito. Y usted puede darle algo y lo bendice. Un consejo, ¿verdad?, que él daba. Pero eso, hermano, habla del compartir las bendiciones de Dios. Entonces, un día Dios lo va a bendecir a usted a manos llenas. Pero no es para que usted sea egoísta y agarrado, sino para que usted comparta las bendiciones de Dios. Pero para que eso se dé, hermano, sembremos abundantemente. No con lástima, ¿verdad? No, sino, hermano, abundantemente demos. Y no estoy hablando de dinero, es parte del dinero, pero estoy hablando, hermano, de lo que ya dijimos. Sembremos integridad, sembremos tiempo, sembremos esfuerzo, sembremos servicio. Mire, yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil trabajar, hermano, de toda la semana y venir a los cultos, hermano, cansaditos, a veces sin cenar. Yo sé que ese es un esfuerzo que usted hace. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice el Señor: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo lo que usted haga, Dios lo va a recompensar. Todo lo que hagamos. No lo está echando en un saco roto. No. Está en la memoria del Señor. Él lo sabe, por eso siembre. La pregunta es: ¿cuánto está sembrando usted? ¿Qué está sembrando usted? Y el último punto: hay una estación de Dios para todas las semillas que sembremos, ya sean buenas o malas. Hay una estación, hay un tiempo en que eso se va a ver. Y eso está nuevamente, vámonos a Gálatas, por favor. Gálatas, y ya con esto terminamos. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Dice así, mire: no nos cansemos pues. Diga conmigo: no nos cansemos. No, otra vez: no nos cansemos. Dice: de hacer el bien. Y mire qué lindo esto, mire. Dice: porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Por qué dice no nos cansemos? Porque hay muchos que se cansan de hacer el bien. Muchos se cansan.
Muchos se desaniman y dejan de hacer el bien. Y dice el Señor, no se canse. ¿Sabe por qué? Porque viene el tiempo de la cosecha. De lo que has sembrado lo vas a cosechar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces, hermano, hemos trabajado tanto arando la tierra, sembrando buena semilla, pero nos llega el desánimo y quizás, hermano, ya estábamos a un paso de cosechar, pero nos rendimos. Y dice Dios, no, no puede ser. Espera tu cosecha. Lo que tú siembras tiene un tiempo para cosechar. Hay un día señalado en el calendario para las semillas que nosotros sembramos. No espere usted, hermano. No piense usted que Dios se le olvida. No, 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 no. Si es que es una ley, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Porque a veces así le decimos a Dios, ¿verdad? Señor, ya pasa tanto tiempo, tantos años, y yo he venido orando y orando y orando. No deje de orar, no cese de orar, porque a su tiempo va a cosechar. En el tiempo de Dios usted va a cosechar el fruto de esa oración. No desmayemos. ¿Y qué más dice aquí, hermano? Dice, si no desmayamos. Esa es la condición. Si no desmayamos, vamos a cosechar. Si no desmayamos, vamos a ver el fruto de nuestro esfuerzo. No desmaye. Quizá alguno de ustedes vino en esta noche ya en las últimas, ¿verdad? Ya arrastrando los pies. Quizás dijeron, ya es el último culto que voy y después me desaparezco. Porque llega el agobio, llegan las preocupaciones, llegan las cargas, los problemas familiares, los problemas económicos. Pero usted debe saber, hermano, que nosotros no hemos sido llamados para ser llamarada de tusa. Que un ratito, hermanos, y el fogón, y después, hermanos, nos olvidamos de Dios, de su obra, de la iglesia, de los hermanos, del servicio, del privilegio. Nos olvidamos de eso. No, 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 no. No desmayemos, porque a su tiempo vamos a cosechar. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, hermano. Créalo, así es. A su tiempo, no deje de intentar. Siga mandando currículos al trabajo. Siga intentando. Siga orando por esa sanidad. Ya sea de manera directa o de manera indirecta, Dios va a orar en esa sanidad. Créalo. ¿Sabe cuántos años yo pasé con un dolor en mi pie, hermano? Y esta es una obra maravillosa de Dios. 4 años con un dolor en mi carcañal. Una vez fui a correr, hermanos, a hacer ejercicio, dije yo, ¿verdad? Y en un pie, en un paso que di, hermanos, sentí un dolor tan terrible que me duró 4 años. Era terrible, hermano, terrible. Y fui al médico, fui, hermanos, al fisioterapeuta, nada de nada, hermano. Me inyectaban un líquido para calmarme el dolor en el carcañal, nada, hermanos, nada de nada. Llorando, llorando, y oraba, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, y mire, un día había un culto de oración. Y ese día yo fui, hermano, y me arrodillé, me postré y le dije, Señor, ayúdame, ten misericordia. Soy tu hijo, Señor. Y ahí le hice la oración de Ezequías, ¿verdad? Señor, tú sabes que he tratado, no soy perfecto, Señor, pero he tratado, Señor, ayúdame. Mire, hermano, me levanté de esa silla y cuando yo me puse de pie, hermano, y puse el pie así en tierra, hermano, hey, y el dolor, ¿qué pasó? Hermano, la mano del Señor había bajado, había tocado mi cuerpo y me había sanado milagrosamente. Dios obra así, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta. ¿Sabe qué le dijo el profeta? La misma historia de Ezequías. Le dijo, mire, le dijo, vayan a hacerle una torta de una pasta de higos a Ezequías y se la ponen en esa llaga. Tenía una llaga y le pusieron eso, hermano, y Dios lo curó. Medicina. Allá le dice Pablo a Timoteo, mira, tómate un poquito de vino por tus problemas estomacales, por tus enfermedades constantes. Tómate un poquito de vino. ¿Qué era eso? Medicina. Cuando usted se sane, hermano,
no le atribuya esa victoria a la medicina. La medicina es un puente, la medicina es un medio a través del cual Dios puede obrar una sanidad en su vida. Pero no le ponga la fe a eso, ponga la fe en Dios y tómeselo lo que el médico le ha dicho, haga caso. Porque unos son desobedientes. No, Dios me tiene que sanar. Es que Dios lo va a sanar como Él quiere, no como usted quiere. Y si Dios dice, ahorita te sano, pues ahorita lo sana. Pero si Dios dice, a través de esta pastillita yo te voy a... Dios lo puede hacer. Él obra en maneras que no entendemos. Y a veces Dios obra en manera también progresiva en sanidad. En cierta ocasión el Señor, hermano, sana a un ciego y le dice, mira, ¿y cómo ves? Le dijo, veo a los hombres como árboles. Miraba borroso, hermano. A veces usted va a sentir una sanidad y usted dice, me ha calmado el dolor, pero todavía no estoy bien. Pero no pierda la fe que Dios está obrando ya, hermano. Y de repente Dios volvió a tocar, hermano. Dios lo volvió, hermano, y vio clarito, clarito. Así obra Dios a veces, poco a poco. Pero hemos de sembrar hermano, para el Espíritu, para cosechar bien. Amén, hermanos y hermanas. Denle un fuerte aplauso a mi Señor y Salvador, por favor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hemos podido compartir con mis hermanos, Padre. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de ellos. Gracias por las vidas, Señor. Danos sabiduría para sembrar como conviene, Señor, para sembrar bien. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.